Ahora sí, en un suspiro hemos vuelto. Está ya conectada nuestra compañera Karen Abayay para hacer su columna habitual sobre ambiente, sobre medio ambiente, en este caso en particular sobre la modificación que el gobierno quiere hacer a la ley de glaciares. ¿Cómo estás, Karen? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me Bien, todo escuchan bien, no? tranquilo, Sí. ¿vos? Bueno, un placer salir al final. En este día les estoy escuchando recién, así que todo muy interesante. Bueno, genial, muchas gracias. Bueno, sí, a ver, hoy hablaba un poco con Nahue a la hora de decir que hablamos y que estuvieron la semana pasada, se estuvo contando un poco sobre lo que fueron estas audiencias de la ley de las Heres. Ujú. Es un tema que está muy en agenda, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está muy en agenda en estos últimos meses? Empiezan a decirse un montón de cosas, como todo. Cosas que son verdaderas, otras no tanto, otras que están un poquito flojas de papeles. Ujú. Justo ayer estaba leyendo un documento que lanzó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que se llama Mitos y Falacias sobre la ley de glaciares. Entonces, me pareció que estaba bueno un poco repasar en estos minutos que nos quedan de la columna algunos de estos mitos, de estos dichos que se estuvieron diciendo un poco y contrarrestarlos con algunos datos que estuve leyendo en estos días. Así que, bueno, tenemos el primer mito, que en realidad son tres dichos así medio chiquitos que dicen, la ley de glaciares prohíbe la minería en todo el país. La ley no busca proteger los glaciares, sino prohibir la minería. Y el inventario de glaciares no está terminado. Ahí tenemos un primer audio también que un poco refuerza estos dichos, que es del Hay diputado Mayoral de relevamientos, La digamos, de fase Libertad. 2 y fase 3 que no hizo el IANIGLA, que son los que van a determinar si ese uso existe o no existe, si tiene esa importancia hídrica relevante, que es la que todos queremos cuidar. Claro. Eh, ¿Qué se pierde en la República Argentina si esta ley de modificación no sale? Bueno, ahí básicamente era un poquito lo que se hablaba salió un poquito medio raro el audio, pero bueno, básicamente era el diputado Mayoras diciendo que este inventario no se había hecho, sí que no está realizado. Sí. Entonces, esto es un punto muy importante de la ley porque justamente lo que se viene a decir es que el inventario que está hecho hoy en día por el IANIGLIA y demás no está correcto, está hecho a partir de imágenes satelitales y no está terminado, entonces no se puede saber que se está protegiendo, cosas que al final no tienen cuestiones hídricas. Bueno, como que hay todo un dicho a raíz de esto y la realidad es que es falso, porque el Inventario Nacional de Glaciares, que es realizado por el IANIGLIA, define el área de glaciares que están protegidas y representan un porcentaje muy chiquito de ese territorio, es el 0,21% del territorio continental argentino, o sea, es un 0,21 y tenés casi un 99% extra que sí está habilitado para la minería. ¿Sí? Entonces, nada, está bueno entender un poco esto porque se estuvo diciendo mucho, ¿no? Que este inventario no estaba hecho. Básicamente es a partir de esas imágenes satelitales que se obtienen, después estos científicos van y hacen un trabajo de campo para hacer toda esta detección de que efectivamente esto, lo que se dijo también en su momento, estas rocas congeladas son reservas estratégicas de agua también para el país. Así pasamos al segundo dicho, ¿sí? Que se estuvo diciendo, es que la minería no va a afectar a los glaciares. Y ahí Mm. un poco tenemos que irnos básicamente a la función en sí, a cómo se realiza esta actividad minera, ¿no? Sí. Para poder mencionar también el alcance y esta forma irreversible que tiene también de esta actividad, ¿sí? Y lo que genera en la zona en la que se realiza. Un poco para generalizar el sistema de exploración minera a cielo abierto, cómo se realiza el día de hoy, mediante la utilización de explosivos. Y sabemos que se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca eh, y se utilizan después técnicas de procesamiento por lixiviación y flotación, que lo que hacen básicamente es usar un montón de agua y diversas sustancias químicas para poder al final extraer lo que tiene esa roca, ese metal sí que tiene esa roca. Y esto es una actividad que genera, por la simple explosión que se realiza en la zona, ya imagínense la cantidad de desechos que se producen, que representan aproximadamente un 95%. O sea, de esa actividad tenés un 95% de desechos que encima se quedan en esa zona y se conoce como pasivos ambientales. Claro. Entonces, si estamos hablando de una explosión en la zona, es muy difícil pensar que si esa zona tiene un glaciar o un ambiente periglaciar alrededor, es difícil creer que esa zona no se va a, a dañar. ¿Sí? Claro. Entonces, un poco la actividad en sí minera es una actividad bastante que daña mucho la zona en la que se realiza. Y después si vamos al tercer mito,
que es la ley de las áreas frenó exportaciones. Y ahí está muy bueno comentarlo esto porque hay datos sí que refutan esto puntualmente. Nosotros sabemos que la ley de las áreas fue sancionada en 2010 y lejos de frenar estas exportaciones mineras, podemos ir a los datos oficiales del INDEC por complejos exportadores y encontramos que los complejos de oro, plata, litio, plomo y otros minerales se exportaron un total acumulado de 12 millones de dólares. Sí, esto fue previo a la ley. ¿Y qué pasó posterior a la ley? ¿Sí? Estos 8 años después, un periodo de 8 años, de 2011 a 2018, tenemos que esto no se redujo, ¿sí? Hubo incluso una expansión. Fuimos a casi 30 millones de dólares, o sea que la actividad no se paralizó por esta ley de glaciares que tuvimos en el país. Entonces, lo que se habla también un poco con respecto a este freno de importaciones es que incluso tener esta ley, que en realidad lo que viene a hacer es una pequeña reforma de algunos puntos, puede generar también problemas de constitucionalidad, que ahora lo vamos a ver en unos dichos más adelante, lo cual también, lejos de impulsar estas inversiones, lo que puede hacer es frenarlo o incluso generar más incertidumbre también en los inversores, porque se pueden llegar a venir muchas medidas cautelares, muchas judicializaciones, porque no está muy claro y hay algunos puntos de la ley que se confrontan con la Constitución Nacional, con otros acuerdos que ya hemos visto en otros momentos que tienen algunos choques en ese momento. Así que bueno, dicho esto, sí pasamos al mito número 4, es si reformamos la ley de glaciares, la minería podría generar 1 millón de empleos. Ahí tenemos un pequeño audio de esto. Ya sea en lo que tiene que ver con el cobre, el oro, el litio, las tierras raras. Digo, básicamente tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, ahí teníamos al presidente. Esto lo dijo varias veces, y este audio, este cortecito, es de una conferencia que hubo en la provincia de Corrientes en noviembre del año pasado, pero lo volvió a mencionar en algún foro económico en el que estuvo este año, lo volvió a mencionar en el Congreso. Y bueno, según los datos oficiales, lo que sabemos es que la minería metalífera en Argentina emplea un poco más de 10.000 personas. ¿Sí? Si tomamos a todo el sector minero, llega aproximadamente a unos 27.000 personas. Esto representa apenas un 0,21 del empleo que está registrado en el país. Y dicho esto, si lo ponemos un poco en perspectiva o en comparación con algunos otros países que tienen una mayor tradición minera, nos encontramos, por ejemplo, a Canadá, ¿sí? O a países como Perú, en los que también el porcentaje de empleo de personas en el sector minero representa un porcentaje muy chiquito, ¿sí? Por ejemplo, en Perú es en 1,5 del empleo total. Entonces, lo que sabemos a partir de estos datos es que incluso en estos contextos donde la minería está bastante desarrollada, no genera grandes cantidades de empleo. Entonces, ahí también tenemos una refutación de este dicho con respecto al empleo. Pero también lo que se dice, lo que se sabe de esta empleabilidad en la minería es que tampoco genera un empleo permanente. ¿Sí? Generalmente sucede en los primeros meses en los que hay que construir toda la infraestructura, pero también ahí ponemos en juego qué nivel de empleo tenemos, ¿no? Lo que sabemos es que quizás hay trabajadores que tienen salarios muy altos, pero que son una minoría justamente, y después tenemos los salarios, los sectores que son la gran mayoría, que tienen condiciones muy flexibles, jornadas muy extensas, y también los riesgos que genera toda esta actividad. Entonces, bueno, hay un poco para poner en tela de juicio qué tan real es esto de que se van a generar muchos empleos y qué calidad de empleo también se genera a raíz de esta actividad económica. Bueno, y ahora sí pasamos al mito número 5, sí que este también se estuvo diciendo mucho en el último tiempo, un poco también está relacionado con el anterior, con esta ejemplificación de los otros países, hacen esto, hacen el otro, porque nosotros no. Y dice, podríamos ser Chile, ya que compartimos la misma cordillera. Chile es un modelo exitoso y sin impactos graves. Y ahí tenemos un audio, ¿sí? Que traslada. Glaciares, minería, o sea, hay cobre, hay oro, plata, y lo mismo glaciares, de un lado de la cordillera y del otro lado de la cordillera. Si se habrán llevado de Chile el agua, porque ahí dice, el agua no se vende. Dijeron, leí por ahí, glaciares son agua y el agua es vida. ¿Significa que los chilenos están todos muertos porque no tienen agua? ¿Alguien me podrá explicar esa parte?
Bueno, ahí lo teníamos a Eduardo Feynman. La Te lo realidad es que explica sí, Karen, es una Eduardo. duda. ¿Cómo? Te lo explica Karen, Eduardo. Claro, claro, claro. Bueno, la primera pregunta también es un poco esto, ¿no? De compararse con otros países, hay muchas cosas a tener en cuenta. La realidad es que no es la misma cordillera de un lado del otro, Claro. no es la misma geología, y ahora entendemos un poco por qué. Primero, en principal, es porque Argentina eh, tiene recursos importantes de cobre, pero en realidad el que concentra la mayor cantidad de cobre es Chile, sí que concentra cerca de un 20% de las reservas mundiales. Y esto responde no es una casualidad o que llegamos tarde a la repartija de cobre, sino que responde a procesos geológicos que no se dan en este lado de la cordillera, ¿sí? Pero que sí se dieron de ese lado. Y también tenemos otra contrapartida. Si bien no tenemos cobre, tenemos la parte de hidrocarburos, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tenemos a Vaca Muerta, que parte de la cuenca neuquina y también es medio la que compartimos con Chile, pero en Chile sabemos que no tenemos estas mismas reservas que tenemos de este lado de la cordillera de petróleo o de gas. Entonces, no es cierto que la minería tampoco no tenga impactos, ¿no? Un poco ya yéndonos a la parte de este modelo exitoso de Chile. Chile es un ejemplo claro de esto, hoy atraviesa una crisis hídrica muy fuerte, en parte por una cuestión más bien geológica y de cambio climático y demás, pero también está relacionado, sí, con esta intensa actividad minera que tiene hoy en día y los recursos de agua dulce que se utilizan también para esta actividad. Entonces, el modelo exitoso de Chile sí, pero cuando empezamos un poquito a desmembrar, estamos viendo que tiene algunos conflictos y básicamente es lo mismo que estamos reclamando hoy en día con respecto al uso o a la protección de las reservas hídricas que tenemos también. Bueno, y ahora sí nos vamos al mito número 6, que es el último, y que ahí también tenemos un audio que, bueno, es básicamente sobre la ley de glaciares, para que Artículo respete el 41. federalismo, y el artículo 124 de la Constitución Nacional. ¿No? Ordena proteger el medio ambiente, pero también así la Constitución Nacional en el artículo 124 habla de que los recursos naturales son de las provincias y eso hay que respetarlo y trabajar ambos artículos para llegar al bien común. Bueno, este también era uno de los conflictos que tiene esta ley. Muchos dicen, no, la ley que está ahora no respeta la libre determinación de las provincias y sus recursos naturales. Y bueno, como que se habla un poco de este conflicto entre el artículo 124, sí, que reconoce el dominio de las provincias, y el artículo 41, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. Frente a este tenemos un fallo, sí, que hubo hace unos años, revisado por la Corte Suprema, en el que se confirmó que es constitucional. Así que en realidad el artículo 41 prevalece sobre el artículo 124, porque el agua no reconoce fronteras políticas, sobre todo. Nace en una provincia, atraviesa otras y abastece a millones de personas, ¿sí? Entonces es difícil entender que el recurso hídrico es solamente una provincia y no se extiende a otras provincias. Sabemos que hoy en día esto no es así. Entonces, cuando hablamos de cuencas interprovinciales, cualquier decisión que se tome en un territorio impacta directamente en otros. No es entendible la posibilidad de un manejo aislado de una u otra provincia. Entonces, eso era también uno de los temas que estuvieron charlándose. No solamente se juega el ambiente, sino también las decisiones, y no está muy claro también qué condiciones o qué criterios va a tener en cuenta la provincia a la hora de definir qué glaciares se protegen y cuáles no, y demás. Hay un gris ahí muy importante. Entonces, bueno, nada, para seguirlo un poco más de cerca ese tema, y es una de las cosas que se estuvieron diciendo con respecto a la constitucionalidad de la ley. Así que, bueno, eso era lo que les traje hoy, que creo que me parecía bastante importante, un poco cuando se pone el tema en la agenda, que se empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, y que está bueno desmembrar de a poquito para tener los datos y ver que sí es verdad o qué tanto es verdad y qué no. Excelente, Karen. Gran columna sobre un tema muy importante que está, como decís, muy candente y que va a seguir estando muy candente en la agenda. Así que, bueno, espectacular, como siempre. Bueno, ¿Te quedó algo o cerramos ahí la columna? Estamos. Bueno. Quise hacerlo lo más breve posible, No. sabía que estamos un poco justos de tiempo, pero bueno, No, impecable. la Y verdad que tocaste está buenísimo el espacio. tocaste todos los aspectos del tema, así que buenísimo. Bueno, hasta acá Bueno. entonces la columna de Karen Abayay. Te mandamos un abrazo, Karen, y buen fin de semana para vos. Ahí estamos entonces con Karen. Estábamos, quiero decir, con Karen. Ella se fue.
Ahora nos toca cerrar, lamentablemente. Sí, amigo, me queda una pequeña pregunta para Karen, para la próxima. Dale. Tierras raras, ¿no? Se puso de Sí. moda esa palabra, ¿no? Por total. ahí la gente no sabe ni qué es las tierras raras, tiene algo en el patio de la casa, no sé. Pero bueno, se puso de moda porque Trump Claro. empezó a utilizarla en la guerra de Ucrania y Rusia. Así que bueno, veremos qué son las tierras Está para raras. hacer una columna, un tema muy importante. Básicamente son minerales decisivos para la industria militar a nivel global, para una serie de cuestiones muy relevantes. Son pocos los países que tienen reservas de tierras raras. Podríamos explayar el tema, está bueno y es Exacto. importante para entender la geopolítica del siglo XXI, además. Decíamos entonces que hasta acá llegó el Noti de este viernes 3 de abril de 2026. Un gustazo haberlo compartido con vos, Patricio. Lo mismo digo, Juan. Y muchas gracias, por supuesto, a quienes pasaron a lo largo de estas 2 horas. Tuvimos la entrevista con Lina, desde Beirut, capital del Líbano, uno de los epicentros de la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente. Tuvimos la columna de Samuel, de nuestro querido Samu Córdoba, con la actualidad deportiva. Tuvimos la columna de Alejandro Nava también sobre la situación económica. Tuvimos la entrevista con Fabio Santana, excombatiente de Malvinas e integrante del Centro de Veteranos de La Matanza. Tuvimos también un segmento sobre política internacional para actualizar lo que está pasando en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y recién la tuvimos a Karen Abayay con su columna sobre medio ambiente. También, por supuesto, como siempre, como cada viernes, a nuestro querido Nahuel Isela en los controles. Hasta acá llegó entonces el Noti de hoy. Nos vemos el próximo viernes, el próximo 10 de abril, para que vayan agendando. Un saludo para todos y buen fin de semana. Chau, chau.